Muchísimas gracias, ministro Malagón. Bueno, doctora Forero, doctor Arango, muchísimas gracias por la invitación. Y ministro también, José Manuel, un saludo muy especial y a todos ustedes. Yo les voy a hablar de algo nuevo, de una nueva política importante que yo creo que hace como unos 10 meses lanzamos precisamente con los ministros, el ministro Malagón y el ministro José Manuel también, que se llama Economía Circular. Y por supuesto es la visión del presidente Duque y nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, cuando buscábamos nosotros unos mecanismos que nos definieran el cómo nosotros lograr esas metas de crecimiento verde para Colombia o las metas de producción más limpia también para Colombia, o cómo nosotros podíamos ser más eficientes en la valoración de los materiales o de los residuos o de la energía o del agua. Y eso fue lo que realmente se lanzó en los últimos 10 meses y hemos venido desarrollando en todo el país. Pero más que eso, sí quiero introducir mi presentación diciendo que este es un ministerio nuevo, Ministerio de Ambiente nuevo, en el sentido que está abierto completamente a cualquier necesidad que ustedes tengan frente a los requerimientos de licencias ambientales o de permisos o de los planes de ordenamiento territorial o de los PONCAS o de las rondas, etcétera. Eso yo creo que vale la pena decirlo y lo quiero decir de manera orgullosa, y es que sí nos encontramos un ministerio bastante encriptado y cerrado ante los usuarios nuestros de este tipo de instrumentos. Y por supuesto, no solamente desde el Ministerio de Ambiente, sino desde el ANLA, ustedes han visto cómo también esta autoridad ha venido escuchando todos los reclamos que ustedes han tenido frente a los procesos y que, por supuesto, hoy día quiero decir que, por ejemplo, de más de 200 proyectos que están en espera de licencias ambientales, ya se resolvieron solamente casi en 8 meses. Eso fue la situación que encontramos y, por supuesto, queremos seguir avanzando en ese también mecanismo de eficiencia en nuestro servicio. Pero también para decirles, ministro Malagón, que estos no son dos ministerios, y yo también quiero decirlo, y es que a pesar que otra vez nos separaron, otra vez seguimos unidos. Siempre hemos estado unidos, siempre cuando uno mira la política ambiental, siempre se plantea y que deberíamos estar nuevamente hablando como un solo ministerio o como una sola gestión, o otros plantean que no, de manera separada. Y quiero decir que prácticamente lo que ustedes van a escuchar es un trabajo conjunto, algo nuevo que quedó también en el Plan Nacional de Desarrollo, y quiero hablar de la coyuntura actual, lo que nos está pasando hoy día en el 2019, porque la dinámica frente al relacionamiento de los ministerios cambia casi anualmente, y es decir, que en esa situación nos encontramos con un país tan lleno de conflictos, pero también con un país ambientales, digo relacionados con conflictos socioambientales, pero también decir que en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo esas metas que siempre recaían sobre el Ministerio de Ambiente ahora están en ustedes, es decir, en los sectores también productivos. Metas, por ejemplo, como cómo poder ser eficientes en la energía. Esa meta obedece al Ministerio de Minas y Energía. Cómo ser eficientes en el uso de tierras. Esa meta también del Plan Nacional de Desarrollo ahora está en el Ministerio de Agricultura. O la meta del reciclaje le pertenece al ministro de Vivienda. O la meta misma de ahorro del agua, también al ministro de Vivienda. Es decir, un ministerio hoy día de ambiente que los orienta a ustedes, orienta a los sectores, pero también recibe de ustedes esos ejercicios exitosos que ustedes vienen implementando desde tanto tiempo atrás. Esta política de economía circular no es nueva en cuanto a que nosotros nos estemos inventando algo, no, estamos recogiendo lo que ya se construyó desde tiempo pasado con el ejercicio de producción más limpia o con las metas de crecimiento verde. Entonces, rápidamente decir, a ver, ¿cuál es el estado actual nuestro en Colombia frente precisamente al uso nuestro de los materiales o al uso de la energía o del agua? Y es decir, que en Colombia nosotros todavía pensamos que tenemos suficiente agua, suficiente energía o suficiente materiales. Ustedes saben muy bien que el sector de la construcción demanda grandes cantidades de materiales y, como ustedes ven, en Colombia no somos muy eficientes en la productividad del agua,
por metro cúbico de agua usada. Creo que la productividad es muy baja comparada con los países de la OCDE o de ingreso medio. Lo mismo pasa en el uso de tierras o en la intensidad en el consumo de materiales, en el crecimiento bruto en el país o también en el crecimiento versus la demanda de energía que usamos para precisamente seguir creciendo. Y ¿cuál sería entonces ese potencial? Si ese es el diagnóstico, ¿cuál sería el potencial entonces de uso de esos materiales o de la valoración de esos materiales? ¿Qué es lo que significa realmente la economía circular? Y es que, como ustedes ven, en el sector de la construcción hay un gran potencial todavía por descubrir y por innovar. Más del 50% precisamente hoy de potencial solamente se está aprovechando el 2%, o el sector de la biomasa solamente se está aprovechando el 30%, o del acero el 70%. ¿Y cuál es, por lo tanto, uno de los grandes desafíos que tenemos en el sector urbano, en el área urbana, precisamente donde la mayoría del sector de la construcción se mueve? Es, por supuesto, que tenemos un déficit de áreas verdes, que seguimos creciendo en población, que tenemos fraccionamiento de los ecosistemas, que tenemos un estado de la calidad del aire, etcétera, etcétera, y que tenemos una gestión integral de residuos que tenemos que actualizar y que precisamente el Ministerio de Vivienda hoy día está en ese camino. Esos retos también obedecen a que precisamente por no tener conocimiento específico o conocimiento puntual de las condiciones actuales también del clima para precisamente el uso de estos materiales, pues representa principalmente la mayoría de los desastres están relacionados con eso. Están relacionados con las avalanchas, con las inundaciones, con los deslizamientos, en el que nosotros consideramos que precisamente los datos y la información antes de construir o antes del diseño de proyectos debe ser la base para la toma de decisiones. Rápidamente decir que el Plan Nacional de Desarrollo fue construido desde los territorios. Cada territorio tiene una connotación y una vocación completamente diferente una de otra. Y así estamos trabajando. Eso también es muy importante decirlo. Por ejemplo, solamente decir que en la Amazonía departamentos como Guaviare, Guainía o Vaupés volvieron a la región amazónica. Antes tenían un modelo más extensivo y ganadero, pero fueron ajustadas sobre todo las regiones de la región Caribe, entendiendo que también incluimos la gran región de Seaflower para San Andrés y para los océanos. Metas de corto y mediano plazo, ustedes las encuentran, como ya lo dije, en el Plan Nacional de Desarrollo y que están relacionadas con lo que les conté anteriormente, pero principalmente las que ustedes ven a la derecha tienen que ver precisamente con ese camino de sostenibilidad de los diferentes sectores productivos, que como ustedes ya están viendo en las noticias, los resultados, por ejemplo, en calidad del aire ya se empiezan a manifestar en Colombia. Quiero decirlo que, por ejemplo, en Polonia, en la COP de Cambio Climático, el año pasado cuando estuve, me llevé una gran sorpresa. Estábamos en una reunión en la cumbre del Banco Mundial que hace simultáneamente en la COP, y felicitaron a Colombia por el gran crecimiento que ha tenido en la reducción de emisiones provenientes del sector ladrillero en el país. Hicieron un gran reconocimiento al país también precisamente por eso, porque Colombia es el único país de la región que está mostrando grandes avances en la reducción de emisiones provenientes del sector ladrillero. Y lo mismo decir que, por ejemplo, en el fortalecimiento institucional, ¿qué estamos haciendo? Algo que ustedes también venían pidiendo permanentemente, y es el tema de la reforma de las corporaciones autónomas regionales. Pasó ya en primer debate en la Comisión Quinta por unanimidad esa reforma de las corporaciones, cosa que nunca antes había pasado en el país y que esperamos que ahora, precisamente con el apoyo de todos nuestros congresistas, representantes y senadores, pues sigamos en el segundo debate de esa transformación de las corporaciones autónomas regionales, en el que esperamos, por supuesto, que se incluyan todos los componentes necesarios para avanzar en la eficiencia. Y como ya lo dije anteriormente, la meta nuestra es recibimos un servicio de otorgamiento de licencias ambientales en un promedio de eficiencia del 70%, la meta es llegar al 95%, ya llevamos el 82% de crecimiento en la eficiencia del otorgamiento de las licencias, y eso me parece fundamental
aplaudir y reconocer también de lo que está haciendo la ANLA. Entiendo que la mayoría de sus permisos son locales, son regionales, son de las corporaciones autónomas regionales y tiene que ver ahora con la conversación que vamos a tener con el ministro Malagón sobre qué estamos haciendo frente a ello. Entonces, ¿qué es la economía circular? Pues es eso, es una nueva cultura colombiana que lo que hace es valorar la capacidad de recuperación, la promoción de la eficiencia e impulsa los emprendimientos e innovación, es decir, el ciclo cerrado, por eso se llama circular, que no haya final de tubo, que no tengamos final de tubo. Eso es lo más importante, que los vertimientos puedan ser reusados. Por eso estamos sacando ahora, estamos en análisis de la norma de reuso de agua. Lo mismo pasaría en el tema de escombros, lo mismo pasaría en el tema de emisiones, porque ahí está el nuevo modelo de negocios que ahora ya les contaré exactamente en dónde está. Por supuesto, el sector de la construcción, la gran demanda de productividad que tiene está directamente relacionada con los materiales, como ya lo dije, para edificaciones o para el material que se exporta o que es luego generado como escombro. Como ustedes lo ven, el 90% está directamente relacionado ya con el material que se queda en la edificación. De ahí los residuos de construcción, ¿de dónde provienen? Principalmente de la albañilería de hormigón con el 20% y aproximadamente el asfalto con un 10%. Las tipologías de esas innovaciones están directamente relacionados con el ecodiseño de edificaciones, con la eficiencia energética, con el bioclima, como lo que pasa en los parques térmicos, distritos térmicos de Medellín, donde con la recircularidad del agua, el distrito, por ejemplo, de empresas públicas de Medellín, pues ya no usa el aire acondicionado, sino solamente una pequeña cantidad de gas que le permite que el agua recircule tanto en la alcaldía de Medellín, en la gobernación de Antioquia, en la DIAN, y ahora le están entregando también ese tipo de clima o de condición térmica a las empresas privadas que están a su alrededor. ¿Qué nos dijo el Consejo de Construcción Sostenible de Colombia? Que miren, por ejemplo, en una obra lo que podríamos nosotros llegar a ahorrar en energía, más del 30%, 35% en carbono, menos agua del casi el 50%, o menos costos ahorrados de residuos casi el 90% cuando nosotros empezamos a implementar ese tipo de iniciativas. Ya lo estamos haciendo en Colombia, el edificio de la DEAN, les quiero contar algo. De la cuna a la cuna, es decir, este edificio nuevo se hizo con los residuos del edificio viejo que había allí. Solamente tuvieron que disponer el 3% de los residuos que hay. Usaron todo el material que había en el edificio viejo para la construcción del nuevo edificio de la DEAN. Y ni se diga, por supuesto, de los ahorros que tuvieron también precisamente ahora que van a tener también energía agua, porque por supuesto un edificio completamente sostenible, también energía renovable. Y los retos están relacionados con las normas, con la investigación, con más incentivos, retos financieros y por supuesto de cooperación. Rápidamente las metas que nos hemos impuesto con ustedes y que vamos a seguir creciendo con ustedes, el 10% para el 2022 del incremento del aprovechamiento de los escombros, tener más estudios relacionados con precisamente esta caracterización, pero también el ajuste de normas técnicas para materiales estériles de proyectos mineroenergéticos, para uso en obras de construcción, la norma técnica también adoptada de materiales de aprovechamiento de materiales reciclados, por ejemplo, para la vivienda. Muchos de ustedes nos han pedido eso, que ajustemos la norma, porque yo sé que muchos están reciclando, pero la norma todavía no se ha ajustado. Y por supuesto todo el componente de incentivos, por no seguir hablando del reto tan grande que tenemos de los modelos regionales también, que significa todo el análisis de la logística para la construcción, el tema de los ajustes, los incentivos y por supuesto el sistema de información de economía circular a través del DANE. Para terminar, decir por ejemplo acá que los talleres que estamos haciendo con todos ustedes desde las cámaras de comercio, los estamos invitando desde ahora, doctora Forero, para hacer el foro nuestro aquí donde ven a la derecha sectorial para el sector de la construcción en noviembre de economía circular, porque ya lo estamos haciendo por sectores, donde están saliendo todo el modelo de negocios en cada uno de ellos, todas las empresas que se han vinculado y por supuesto decir que las voces de ustedes también cuentan en todo este gran modelo nuevo de negocios, como ya lo dije. Ejemplos rápidamente, el de abajo es una empresa nueva muy exitosa que se acaba de crear de alquiler de puertas metálicas para el sector de la construcción, donde
donde por supuesto, la misma puerta es reusada en diferentes construcciones o precisamente la entrega de residuos de un sector que lo genera y el otro lo usa como combustibles. Eso está pasando sobre todo en empresas cementeras y empresas de arcillas y por supuesto seguir impulsando la construcción sostenible, que ya tuve oportunidad de conocer muchísimos de estos proyectos, como fue el caso de Itagüí con el proyecto de Ciudadela Verde Vivo. Eso es lo que quería contarles frente a esa gran política. Gracias.